Como toda dialéctica, cuando se avanza en el camino del pontífice que une extremos, desaparece. Se causan las casualidades, se aprende a causar las casualidades. Es el punto clave de la magia, es el paso 7 del método de la magia. En los primeros pasos aprendes a generar el mundo interior y el mundo exterior empieza a dar señales primero. Esas señales ya son manifestaciones de casualidades. Si yo quiero un resultado en el que quiero ganar X dinero, salgo de casa una vez que hice la invocación, voy al trabajo y me encuentro un mendigo que pasa por la puerta, eso es una señal de que no es que yo estoy invocando lo que creo invocar. Esa señal me obliga a revisar los pasos primarios. Si yo salgo de casa y justo pasa un ómnibus con un cartel en la puerta, gane dinero, bien, eso es una señal de que la casualidad está funcionando hacia donde yo quiero que funcione. Esto de las señales ocurre en un paso previo, que se llama paso 4. Entre el paso 4 y el 7 se densifica la señal. Si era una señal incompatible, se me va a densificar como una casualidad incompatible. Si era una señal compatible, como una casualidad compatible. Lo primero que hay que entender es que la dialéctica, causalidad, casualidad, desaparece. Uno aprende a causar casualidades. La gran pregunta normalmente es, ¿pero por qué la llamamos casualidad entonces? Porque lo que nunca voy a saber ni a poder ubicar es lo primero que a los occidentales nos interesa ubicar. ¿Cómo va a surgir? Lo primero que a un occidental le pasa cuando le dices hacer algo que rebalsa las posibilidades del yo, y el yo responde con sus esfinges: no puedes, no puedes, no tienes, no sabes, no es posible. Lo primero que sucede es que la gente te pregunta: ¿y cómo querés que haga? ¿Cómo hago para lograr eso? Es imposible para mí. El cómo en magia se aprende, es patrimonio del universo. Los chamanes me decían: el universo tiene un par de recursos más que los que tú crees para lograr lo que quieras. Tú no te ocupes del cómo, tú ocúpate de decirle al universo lo que quieres lograr y sentir que lo vas a lograr, seguir paso a paso, y el universo enviará lo que quieres, como mejor quede para tu resultado. Ahí está la casualidad. Yo determino qué quiero, el universo por casualidad me muestra cómo lograrlo. Hay estudios muy interesantes de esto. Entre el 70 y el 90% de lo que sucede en nuestras vidas, lo más importante sucede por casualidad. O sea, 7 de cada 10 cosas, a 9 de cada 10 cosas, de las más importantes de nuestra vida han sucedido por casualidad. ¿Con quién te enamoras? ¿Con quién te casas? ¿Y si ese día ibas a bailar a otro lado? Por casualidad se encontró con quien se encontró. ¿Qué trabajo tienes? Si ese día comprabas otro periódico, otro diario, salían otros avisos. ¿Por qué estudias lo que estudias? Porque justo tal te habló de eso, un día encendiste el televisor, o un tío que... Las cosas que más determinan nuestras vidas, por las que ponemos las manos en el fuego, se determinan por casualidad. Es decir, el que maneja la casualidad, maneja entonces las cosas más importantes de la vida. Y la casualidad tiene un plus maravilloso, que uno al principio no se da cuenta hasta que lo está experimentando. La casualidad es el motivo por el cual un camino de iniciación se traduce en estar cada vez más presente. ¿Por qué? Porque nunca sabes cómo y por dónde va a saltar la casualidad. Tienes que estar en ese estado que Matus y Castaneda dicen acechante. Eso es presencia pura. Y esa presencia hace que si se te pasó la casualidad, es la burbuja de un champán. O sea, inmediatamente desaparece en el universo. Tienes que estar atento a cada burbuja. Y esto obliga a un estado de presencia donde en vez de levantarse a la mañana y otro día, no tengo la energía y ya sé lo que me va a pasar, es al revés. ¿Dónde está la casualidad escondida? Mira, hay una anécdota que yo cuento mucho al respecto porque es muy aleccionadora, y tuve el honor de contarlo con él sentado al lado presentando mis libros en la Feria del Libro de Buenos Aires. La Feria del Libro de Buenos Aires es interesante porque es la tercera en el mundo. Entonces, presentarlo con esta persona que voy a decir al lado fue un acontecimiento para mí. Cuando nosotros habíamos llegado por casualidad, por entramado de casualidades, a Anthony Quinn, para una de las películas que se están haciendo sobre la enseñanza, sobre esta enseñanza. Porque la idea era, había que hacer, yo había representado en una novela toda la sabiduría de la iniciación, de la magia, la sabiduría original, en un viejo anciano indígena que se estaba por morir y le quería pasar a la generación siguiente, a la nueva era, su enseñanza
Pero la nueva era no quería saber nada, o sea, el nieto había sido educado en Europa, ¿no? Entonces seductor Anthony Quinn, teniendo que usar sus artes. Tuvimos la entrevista, ¿cómo se llega a un Anthony Quinn? No somos gente de cine, no somos gente de Hollywood. ¿Cómo se llega a un Anthony Quinn? Por casualidad. Entramado, lo mismo pasó después con Benicio del Toro, cuando murió Anthony Quinn. Lo mismo con Zanetti, con Eugenio Zanetti, premio Oscar de Hollywood. Roberta Armani nos recibe. Por todo, siempre relaciona la película por casualidad. Patricia Sosa, una muy importante cantante de Argentina. La cuestión es que cuando muere Anthony Quinn, que ya había estado, venía a la película, pero tuvo la mala idea de morirse, por casualidad se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a tratar de adaptar el guión para lo que Anthony Quinn no podía hacer. Anthony Quinn no podía dar demasiado despliegue físico porque ya tenía 82 años. Entonces dijimos, ¿qué le faltaba a Anthony Quinn? Tratemos de resolver en el guión. Y un sacerdote indígena, entre otras cosas, tiene que danzar. Y Anthony Quinn iba a ser el sacerdote indígena, pero no podía danzar. Bueno, ¿quién puede ser el personaje actual que ahora encarne el sacerdote? Tal vez un poco más joven, tal vez, pero que le podamos dar la danza. Y tiene que ser, es muy difícil danzar indígena. La gente cree que es una de las danzas más difíciles. Tiene que ser alguien que sepa bailar en serio. El problema de los bailarines es que en general tienen rasgos o aniñados. No iba con un sacerdote indígena. El único Maximiliano Guerra, pensamos. Un gran bailarín argentino, fue primer bailarín de la Scala de Milán, fue del ballet de Bolshoi de Moscú. O sea, estuvo en los más grandes de la danza mundial. ¿Cómo llegamos a Maximiliano Guerra? Es imposible. ¿Cómo se llega a esa persona? Se anda por el mundo todo el tiempo, viajando acá, allá, no sabíamos. Voy a enseñar a Europa, volvemos Marcela y yo, que es la que está haciendo el tema de los guiones, y vamos en el avión tratando de pensar el guión un poco, a ver cómo lo pensamos para ahora, y cuando llegamos a Buenos Aires, a ver cómo hacemos para conectarnos con Maximiliano Guerra. Levanto 3 filas más adelante en el avión, Maximiliano Guerra. Encima, en ese momento, Marcela estaba embarazada. Llegamos al aeropuerto, era de película, era alucinante. Eso es una casualidad generada, ¿ves? Llegamos al aeropuerto y como Marcela estaba embarazada, yo lo llamo así la grandeza y la humildad de los grandes. Maximiliano Guerra, un grande, estábamos en la manga del avión esperando para bajar, a ver cómo hacemos ahora para acercarnos, el cómo lo manda el universo. Él se acerca y le pregunta, ¿cuánto te falta para tener? Mirá que de todas las 500 personas de un avión se acercó a nosotros, que estábamos generando la casualidad. ¿Cuánto te falta para que nazca el nene? Y le respondo, el mismo tiempo para que vos trabajes en nuestra película. ¿Qué? Ahí empezó la charla. Maximiliano Guerra termina presentando conmigo en la Feria del Libro y él avala todo lo que estoy contando porque efectivamente fue así. Ya hicimos el cortometraje anticipatorio, nos fuimos al sur, 7 días conviviendo con él. Una maravilla de todo lo que se pudo hacer, ya hizo de sacerdote, por lo menos en la parte del cortometraje. Todo eso generado por casualidad. Ahora, si yo quiero llegar a Anthony Quinn, a Benicio del Toro, a Maximiliano Guerra, a Roberta Armani, bueno, a Eugenio Zanetti, me estoy diciendo nombres muy altos y no trato de hacerlo por la casualidad, trato de hacerlo por las vías que supuestamente el hemisferio izquierdo acepta como las reales. Se llega. Uno no va y le toca el timbre a Anthony Quinn, sí, buenas, vengo a traerle. Está rodeado de gente, Anthony Quinn nos recibe en Brasil cuando por casualidad justo estábamos buscando cómo conectar a Anthony Quinn y nos enteramos que viene a Brasil. Yo estoy en Argentina, me quedaba cerca. Logramos contactarnos con la productora que lo lleva a Brasil y él nos dice, bueno, les va a dar 15 minutos para que le presenten el proyecto. Le gustó tanto la idea cuando él primero se hace el difícil, va a hacer toda su escenificación hollywoodense, obviamente, de no quiero... Bueno, no hablamos de plata un solo minuto. Cuando le contamos el argumento, la idea, le gustó tanto que encima nos invita él nos iba a recibir 15 minutos, 2 horas y media nos tuvo. A la noche tenía la premiere de su película, nos invita a la premiere, termina de hacer la premiere, habla ante todo el público y nos reconoce entre el público, estábamos ahí, él nos había invitado, nos hace así, y era en un shopping en Curitiba, en Brasil, en Curitiba, en un shopping donde se había dado la película. Salimos del cine, del brazo con Anthony Quinn y alrededor todos los custodios. O sea, no es que uno se acerca y atrás una marea humana, atrás surrealista. ¿Y qué quiere? ¿Por qué nos llamó? Esa era mi pregunta. Íbamos Marcela de un brazo, yo del otro brazo, Anthony Quinn en el medio.
estaba buscando una mesita con sillas en algún lugar del shopping, 2 de la madrugada, para sentarnos a seguir hablando de la película. Tanto le había gustado. ¿Ves? Por casualidad conectó con la persona exacta. Lamentablemente después se murió, pero uno dice, esa es una casualidad negativa hasta un cierto punto. Porque gracias a que Anthony Quinn se interesó, vino el eslabón siguiente. Los productores miraron hacia la película y vino lo que después es tan difícil, sino toda la parte de producción. O sea, la casualidad va a aparecer para lo que tiene que aparecer, no para lo que te gustaría. Pero siempre tiene que ser armónico con tu resultado. Generar casualidades, eso es magia. Ahora, por casualidad, también se genera el otro universo de la magia, los potenciales ocultos. Yo me pasé 14 años estudiando todos los textos sagrados de la humanidad, 14 horas por día leía todos los textos, más cuántica, más psicoanálisis, más lógica. Bueno, en esa etapa yo nunca vi un minuto de la vida de Buda, o un minuto de la vida de Cristo, o un minuto de la vida de Lao Tse, o un minuto de la vida de Confucio, de Viracocha, de esos grandes que hoy consideramos seres iniciados, que hayan perdido tiempo en hacer un entrenamiento de telepatía, un entrenamiento de clarividencia, un entrenamiento de cualquier potencial, pero cuando las necesitaban las tenían ahí. Eso es magia. Cuando tú necesitas un potencial para lograr algo, por casualidad se detona. Pero no es que te haces telépata. ¿Para qué quieres ser telépata? Pero si justo necesitas un dato, te llega. Esas son casualidades, pero del mundo interno. Entonces, tanto para el mundo externo como para el mundo interno, el mundo de las casualidades es lo que te conecta con la magia y te garantiza algo que hasta ese momento uno lo leyó, pero no tiene la más mínima conciencia. Es cierto, estoy conectado con un universo, porque me llega lo que quiero que me llegue, lo que necesito que me llegue. A la vuelta de cualquier esquina puede estar Maximiliano Guerra, sentado en el asiento, 2 filas más adelante. Cuando en Occidente queremos lograr algo, lo primero que tenemos que pensar es qué tenemos que alcanzar. Cuando en el camino de la iniciación se quiere lograr algo, lo primero que tengo que detectar es de qué me tengo que vaciar. Porque si yo no logré algo es porque hay en mí algún condicionamiento que no está trayendo el camino de casualidades hacia eso. Es interesante leer que cuando uno ve las cosmologías de la India, cuando uno lee la Biblia judeocristiana, siempre todo empieza en un vacío. Ese vacío es básicamente lo que la cuántica descubre, que precisamente es lo único que puede generar universos. ¿Qué universo queremos generar nosotros? Nuestro resultado. Un resultado que no podemos alcanzar. Eso es un universo. Todo universo se puede generar únicamente desde un solo lugar. Hay un solo lugar que tiene la energía suficiente para generar el universo. Ese lugar se llama el vacío. Y no es que es vacío porque no haya algo ahí adentro. De hecho, está lleno del elemento clave del cambio de la nueva era, el plasma. Pero es vacío, ¿por qué? Porque hubo algo de lo cual fue necesario quitar, vaciar, para lograr el estado de un universo nuevo. O sea, vacío no significa ahí no hay algo. Vacío significa está lleno de plasma, pero hubo que quitarle algo para que ese plasma se active. Es lo mismo que hay que hacer en cada uno de nosotros. Generar el vacío, ¿qué significa? Generar un estado en el cual quité algo que era lo que me impedía lograr lo que yo quería.